Family, a prayer that we pray together is a power. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for Hoy ourselves. oramos por nosotros Most Holy mismos. Trinity, Father, Santísima Son, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro. you have brought me into Me has dado la existence. existencia, me sostienes durante la vida y me invitas a You invite compartir me tu to vida share para in your toda la life forever. eternidad. How good you are to me. Cuán bueno eres conmigo. Protect me from moral. Protégeme del mal moral y físico. Give me your spirit. Concédeme tu Inspire espíritu me, para guide que me me, inspire, transform me. guíe y transforme. Use me for your glory. Úsame para tu gloria y para el bien del Never let prójimo, me be y no separated permitas from you, nunca que me God, separe de and my ti, all. mi Dios y mi todo. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the En el Son, nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. the Amén. grace and peace of our La Lord gracia y la Jesus paz de parte de Christ, Dios God, nuestro and the Padre communion of the y de Holy Jesucristo el Señor Spirit with you all. esté con todos ustedes. Brothers and sisters, let us Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Saint Thomas y Aquinas, celebrar esta gran fiesta de Santo Tomás de Aquino, show us his mercy, reconozcamos nuestros pecados. our sins. I confess to Almighty God Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, thought, de pensamiento, palabra, done, obra have failed to do. y omisión. Through my fault, Por mi culpa, por mi culpa, I most grieve. por mi gran culpa. Therefore I ask Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, all the angels a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, to pray for me. que intercedan por mí ante Dios nuestro Almighty Señor. God, have mercy on us. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino, and for his por el anhelo de la santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. through our Lord Jesus Te lo Christ. pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Lectura second book of Samuel. del segundo libro de Samuel. That night, the Lord En spoke to aquellos Nathan and días said, recibió Natán la "Tell my siguiente servant palabra David, del Señor. says the Lord, Ve y dile a you mi built me a siervo house to dwell in. David, así dice el I have Señor, not dwelt in a house ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, In all my no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá con los israelitas. whom I charged, ¿Encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, now que then, me construyese una casa de cedro? Pues bien di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel de mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas, y consolidaré tu reino. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como suelen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durará para siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Forever I will maintain my love for my Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi I have favor. made a covenant with my Sellé una alianza con mi elegido, sworn to David, my jurando a servant. David mi siervo. I will make your Te dynasty fundaré un linaje and perpetuo. establish your throne. Edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. He shall cry to me, Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, that brings mi me roca salvadora. I myself Y yo le nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. forever I Le will mantendré eternamente mi favor. Mi alianza con él será estable. I will Le establish daré una posteridad perpetua, throne. un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. El Maestro es solo uno, Cristo,
y su Padre es solo uno, el que está en el cielo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On another occasion, En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío enorme que tuvo que subirse a una barca, se sentó y el gentío se quedó en la orilla. and he taught them at length, Les enseñó mucho rato con parábolas, and in the course of como él solía enseñar. to them, here Escuchen, a sower, salió el sembrador a sembrar. and as he sowed, some seed Al sembrar algo cayó al borde del camino. ate it up. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Fell on rocky Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. because Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, then it withered. se abrazó y por falta de raíz se secó. Some seed fell Otro poco cayó entre zarzas. and the thorns grew Las zarzas crecieron, and produced, lo ahogaron y no dio grano. and some seed fell El resto cayó en tierra buena. and produced fruit. Nació, creció It came up and y dio grano. 30. Y la cosecha fue de 30 o del 70 o del 100 por uno. Whoever has, Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. and when he was alone, though Cuando se quedó solo con los que estaban alrededor y los 12, le preguntaban el sentido de las parábolas. the mystery of the Él kingdom, les dijo, a ustedes se le ha comunicado los secretos del reino de Dios. but to those En outside, cambio, a los de afuera, todo se les presenta en parábolas, so that they may look para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, but not, no sea que se conviertan in order that y los they perdone. be converted and be forgiven. Y añadió, Said to them, do you not understand this? ¿no entienden esta parábola? Then how will you Pues understand? ¿cómo van a entender los demás? The sower sowed. El sembrador siembra la palabra. These Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. sown in them. And these are the ones Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. that once with joy Al escucharla la cogen con alegría, they last. pero no tienen raíces, son inconscientes. Then when tribulation Cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. away. Those sown, Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. they are the people Estos son los que escuchan la palabra, worldly pero los afanes de la vida, of rich la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra fruit. y se queda estéril. But those sown Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, unaccepted escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Domini. Today we celebrate Saint El día de hoy celebramos a Santa Tomás de Aquino. Aquino. His home area, his family was wealthy, lived in a castle. Él era de una familia adinerada, vivía en un castillo, y uno de los grandes In the church, dones que hemos recibido en la iglesia large numbers es que un monks gran número de monjes together and started monasteries. se reunieron y fundaron monasterios. They Y truly
Realmente Europe reconstruyeron place. Europa como un lugar civilizado. Now, this was important. Esto fue muy Saint Benedict importante. for the most part, but Hubo then discípulos de San Benito mayormente, pero con el paso de los años they built monasteries, se pusieron a enseñar, construyeron monasterios, eran lugares más seguros que el exterior, así que la gente se reunía en torno a ellos. are named after Y them. algunas de las ciudades en Europa les pusieron el nombre Is por ellos. Monachium Por ejemplo, Monastery. Múnich That's what it's named. viene de la palabra And there were monocium, others that were que significa monasterio, around these y monasteries. otros lugares It que was a fueron tremendous construidos en torno a estos monasterios. Y fue algo enorme, muy interesante. started the Recogían first los libros library, started que the los monastery, bárbaros no habían quemado, and eventually comenzaron las those primeras monasteries bibliotecas y grew, las and primeras later escuelas cathedrals, en los monasterios y más and adelante a partir de ellos las escuelas de las catedrales y luego a partir de ello las universidades. is La razón por la que menciono todo esto es part of porque the esto church's es parte del misterio de la iglesia, de la historia de la iglesia y está relacionado con el Evangelio de hoy, que aquel que tenga oídos para escuchar, que escuche. that the mystery of the Este sentido de que el misterio del reino de Dios le fue dado a la iglesia. the goal of the church Y la meta de was not la iglesia to no keep it secret fue and hidden, guardarlo en secreto y rather mantenerlo reveal oculto, this mystery sino más bien as revelar well este as misterio y the compartirlo, love of y Jesus también Christ, llevar el amor de the love of the Jesucristo faith. y el amor de la And fe they really a did a la tremendous gente. job. Realmente hicieron un And trabajo as Saint excelente. Y digo on the esto feast of Saint en la Thomas, fiesta de Santo because Tomás all of porque that prepared todo the way ello preparó, his own era preparó el camino para su propia era, 13th century. el siglo This XIII. was called the medieval Renaissance Fue llamado el Renacimiento medieval, of learning, un renacimiento del aprendizaje. gathering Además together de los monjes que se reunieron para salvar libros antiguos en el siglo XII, o sea, en los años 1100 especialmente, muchos libros fueron descubiertos que habían sido escritos por Aristóteles. in the Middle East Los monjes en el Medio Oriente, los had preserved monjes que hablaban siriaco, habían conservado a Aristóteles. Los árabes, conquering many parts of Europe, but they cuando vinieron y conquistaron muchas partes de Europa, también trajeron esos libros con ustedes, pero los monjes siriacos los habían traducido al árabe, y fue por eso. Así que esos libros entonces fueron llevados hacia el occidente, a Sicilia en particular, y más adelante a España, y fueron traducidos apenas fue posible al latín, de manera que los cristianos de Europa pudiesen aprender de ellos. I think it's important to Y creo que es importante indicar todo esto is a porque hay un mito, not a mystery, but no un misterio, sino un mito created by creado those people por of aquellas 1600 personas de los años 1700 1600 y 1700 que odiaban a la iglesia. myth. They Crearon un mito, se veían a sí mismos enlightened. como los iluminados, They saw the así que Middle por lo Ages tanto as controlled by veían a la Edad Media como own un tiempo en que la iglesia estaba en control, they y a partir de su propia arrogancia period llamaron a the este dark periodo de la Edad Media the las age edades oscuras, faith was making life filled with la edad en que la fe llenaba la vida con superstición. Así es como miraban, así es como enfocaban la historia, pero no era así. evidence. They're like Ellos no querían ver evidencia. Estas personas en los años 1700 que odiaban a la iglesia those people on eran como esas personas contemporary en stations ciertas estaciones noticiosas contemporáneas que prefieren omitir información y crear su propia narrativa en lugar de sencillamente decir lo que ven. their own. Le hacen falta hacerlo encajar dentro de su propia mentalidad, en tanto que la realidad es que la iglesia hizo lo que pudo Hundreds en medio de think about it. cientos de años. The Germanic Pensemos sobre ello. were invading Las tribus germánicas estaban invadiendo Europa, estuvieron Peace invadiendo durante 200 años. learning flourished, and Comenzó la paz, los monasterios surgieron y prosperaron, el aprendizaje prosperó y luego los and
los norsos vinieron, invadieron y atacaron los monasterios, y luego los musulmanes llegaron del sur y atacaron, y luego los mayars del oriente. Así que pasaron un par de siglos de invasiones bárbaras. Y a pesar de esa constante destrucción por parte de estas diferentes tribus, la iglesia continuó haciendo lo que pudo para convertirlos. Los norsos, por ejemplo, se hicieron católicos, eh, y la iglesia empezó a aprender cosas de ellos. Después de que estos libros fueron descubiertos, fue la iglesia quien fundó universidades, y Santo Tomás fue uno de los profesores en las primeras etapas de la Universidad de París, probablemente la primera universidad, junto con Padua, en existir en Europa. Y eso es importante porque la fe que tenemos y la fe de Santo Tomás no trata de suprimir el conocimiento. La iglesia no ve que tenemos que suprimir la verdad y lo que es bueno, el conocimiento, para mantenernos en el poder. Esa es la manera que la gente hablaba acerca de la iglesia en la era de la Ilustración. Y normalmente cuando alguien hace una acusación falsa en contra de sus oponentes, y ese es un principio básico en la vida, es porque están haciendo la misma cosa de lo cual están acusando falsamente a sus enemigos. Así que vemos esta persecución religiosa iniciada por los de la Ilustración en Francia y luego en las guerras napoleónicas, que mataron más personas que todas las guerras religiosas que les precedieron durante 1800 años antes. Santo Tomás no estaba intentando esconder la verdad, al contrario, quería conocer la verdad, y eso es algo que realmente hace que valga la pena leerlo. A él le preocupaba la realidad, las cosas concretas de la existencia, no solamente nuestra percepción, sino la realidad. Y como resultado, cuando estudiaba algo, y he hecho un vistazo a la Suma Teología, algunas partes son realmente difíciles cuando habla acerca de la existencia de Dios, y otros puntos muy difíciles. Es difícil entender a veces para los grandes estudiosos. Es un gran desafío. Su mente realmente es algo que recibió de Dios, esa gracia para entender enormes misterios de Dios. Él realmente tuvo un gran intelecto y grandes inspiraciones. Pero hay algunas partes, como si, por ejemplo, cuando miramos la segunda parte, cuando habla de la moralidad, eso es más accesible. Traten de leer eso. Y lo que él hace es, él toma todos los argumentos en contra de la postura de la iglesia que puede encontrar, busca a todos los opositores, y él decía, esta es la pregunta, ¿es malo matar? Y aquí están todas las objeciones. Digamos que esté comentando acerca del quinto mandamiento y que diga, bueno, estas son las siguientes razones por las que puedes asesinar. Quiero quitarle el dinero a tal persona. O simplemente enumera una lista de razones. Enumera todas las cosas que dirían sus opositores y luego responde cada una. Esta es la pregunta estructural, todas las objeciones a la postura católica y luego sus respuestas a cada una de esas objeciones. Esto es examinar el misterio de la vida
and understanding it. And dentro de la fe de la iglesia y entendiendo que en ese proceso no solamente estaba tratando de entender estos misterios y de presentar esta nueva institución, esa relativamente nueva institución de la universidad, de manera que los alumnos pudiesen entender mejor cuando se vean tentados a iniciar sus propias filosofías. De hecho, al cabo de 50 años después de él, o 50 años después, el franciscano Guillermo de Ockham rechazó a Santo Tomás e inició su propia filosofía del nominalismo. Y a partir de ello nacieron muchos errores porque Ockham no aceptaba la realidad. Él decía que es algo arbitrario, es lo que uno le quiera decir. Es un resumen, por supuesto, muy superficial, pero vale la pena examinarlo y mirar el impacto que eso sigue teniendo hasta el día de hoy. Santo Tomás también aumentó en santidad, de manera que a medida que se acercaba más y más al Señor en este proceso, y a medida que escribía algunos de nuestros himnos referidos acerca de la Eucaristía, porque uno de los desafíos en los años 1050 había sido un rechazo de la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Santo Tomás se enfrentó a ello, pero no solamente tomó los argumentos presentados por Beringara y otros, sino que también escribió himnos en alabanza del Santísimo Sacramento, de manera que pudiésemos cantar nuestro amor por Cristo. Y esto es algo a lo cual Él nos llamó a hacer, como el Tantum Ergo. Hasta el día de hoy seguimos cantándolo, porque Él utilizó la poesía, al igual que su propia inspiración, para evocar no solamente el entendimiento, así como Cristo nos pide en el Evangelio de hoy, sino también el amor y la devoción con la poesía y la música. Era un hombre muy balanceado. Y pensar que él escribió todas estas cosas y realizó toda esa obra y murió sin haber llegado siquiera a los 50 es algo realmente increíble. Y nosotros mismos podemos preguntar entonces, podemos decir, no soy tan inteligente como Santo Tomás de Aquino, y no muchas personas lo son, la quisieran, pero entendió que Dios le concedió ese don para que él pudiese enseñar a otros. Eso es lo que el Señor dice aquí. A él le fue dado entender los misterios del reino de Dios, de manera que nos pudiese enseñar nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestros propios dones y son vistazos que podemos dar al misterio del reino de Dios que hemos recibido si lo aceptamos. Y es muy importante para nosotros entender, decir, Señor, ¿cómo quieres que utilice los dones que me has concedido para que a medida que yo entienda, yo pueda ayudar a otros a ver, a sembrar la buena semilla en buen terreno? Primero, siémbralo en mi propia vida para que dé fruto 30 o 60 o 100 veces más. Nada más para que entiendan, los granjeros en la época de Cristo consideraban que era una muy buena cosecha si podían sacar 15 granos por cada grano que sembraban. De, la proporción de 15 a 1 era una proporción excelente para una cosecha. Y él está comenzando con el doble de eso, 30, 60 veces. Mucho fruto es posible, al igual que con Santo Tomás, que sigue dando fruto, gracias a todas las personas que estudiaron. Y el Señor quiere que también hagamos lo mismo, que utilicemos lo que tenemos para proclamar el Evangelio y sembrar la buena semilla, de manera que el Señor dé ese fruto en los corazones de muchas personas. Semillas que caigan en lo profundo, que no sean aplastadas, que no sean superficiales, que no sean ahogadas por las riquezas, sino que estén dispuestas a recibir a Dios y den fruto
para transformar a la sociedad. Let us bring our prayers and needs Presentemos nuestras oraciones y necesidades ante el Señor. That the church may make known Que la Iglesia the hope of anuncie al mundo la esperanza de gloria más allá de todo precio que espera a todos los pueblos que son redimidos por la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. that every Christian may follow the Que example cada cristiano siga el ejemplo de Cristo, time alone. pasando tiempo a diario a solas con Dios en oración. We pray to the Lord. Roguemos al Señor. For the return of fallen Por el regreso de los católicos alejados, share the Father's que compartamos la alegría del Padre a recibir a nuestros hermanos que estaban perdidos y han sido hallados. we pray to the Lord. Roguemos al Señor. That those Que aquellos que recientemente hayan fallecido vean la faz de Dios y que aquellos que los lloran reciban consuelo. pray to the Lord. Roguemos al Señor. Let us also pray and protect También oremos en particular por fathers, brothers, los padres, hermanos y hermanas dominicos, quienes continúan el estudio de Santo Tomás y continúan enseñando a la Iglesia. Que el Señor los bendiga con muchas vocaciones y vocaciones santas. Roguemos al Señor. We also want to remember También queremos recordar a uno de nuestros compañeros de trabajo, Mark Jefferson, quien acaba de fallecer la semana pasada. Que Dios le conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Lord Heavenly Father, Padre Celestial, te pedimos que escuches estas y todas nuestras necesidades por Jesucristo, que es nuestro Señor por los siglos de los siglos. Amén. pray, brothers and sisters, that my Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. May the sacrifice Que which te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, pleasing to you, por cuyas enseñanzas te alabamos taught by him, y nos entregamos enteramente a ti. praise. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right and just, our duty and our En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor for as nuestro. on the festival Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, your church, ya que al coronar sus méritos, so too coronas tus propios dones. by the Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, his prayer. para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ello la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles te cantamos, diciendo sin cesar: You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, You never cease y to congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol sacrifice may be hasta el ocaso. your name. Therefore, O Lord, Por eso, Padre, te suplicamos by the same que Spirit, santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, that they may de become manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. from the night he was Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan thanks, he y set dando gracias te bendijo, the bread and gave it lo to his partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, my body. porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, thanks, he set dando gracias te bendijo gave the chalice to y lo pasó a sus discípulos diciendo: all of tomen and drink. y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto Do this in memory. en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
Therefore, Lord, as we Así celebrate pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, and as we look mientras forward, esperamos su venida gloriosa, we offer you te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. we pray upon Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia and recognize y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, to yourself. para que, Grant that we who are fortalecidos by the body and blood con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, become one body, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo may espíritu. he make of us Que Él nos transforme en ofrenda permanente we may para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, especially with the most blessed con María, Mary, Mother of la Virgen Madre de Dios, Joseph, her su esposo San José, blessed apostles, los apóstoles y los mártires, Saint Thomas Santo Tomás de Aquino y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. May this sacrifice of our Te reconciliation, pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación peace and salvation traiga la paz y la salvación al mundo entero. firm and Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, with your servant con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Stephen, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. graciously to the Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. passion over Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, our departed brothers a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, kind admit donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. through Christ our Lord. Por Cristo, Señor nuestro, Bestow on the por quien concedes al mundo todos los bienes. through him and with him and in Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Lord Jesus Christ, Son of the living, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, who said to your apostles, Lord, I leave you peace, my peace I la give paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pax Domini sit semper vobiscum,
Et Janus Dei, exequitore peccata mundi, beati qui acenum adni vocati sunt, Domine non sum dignus, urite sub tectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el Santo Tabernáculo, donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios, no puedo recibirte en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón, purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea como el tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana. Amén.
Let us pray. Oremos. Through Christ the teacher, O Lord, A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.